Bien, muchachos. Buenos días. Señoritas. El tema de hoy, vamos a centrarnos en este tema de motivación. Hablemos un poco de la corriente humanista, ¿no? Hablemos un poco para podernos centrar acá en el tema de motivación de una manera mucho más general. ¿Qué sabemos del humanismo? ¿Qué me pueden decir ustedes que han escuchado ustedes hablar del humanismo? Ahora, principalmente es un enfoque psicológico que mira, que denota que el ser humano nace bueno, como una manera muy positiva de ver el ser humano. Principales autores son Abraham Maslow, y ellos básicamente hablan de una pirámide de necesidades, por ejemplo, para Abraham, hablan de motivación del ser humano en general, hablan de la conciencia, etc. Por ejemplo, Carl Rogers tiene enfoque centrado en la persona. Sí, okay. Pero bueno, de hecho, Maslow tuvo una encontrón bastante fuerte con el psicoanálisis y con el conductismo, ¿no? Porque en el psicoanálisis todo se le deja al inconsciente, y como que yo sí tengo una problemática a nivel de salud mental, tengo muy poco que hacer, tengo una gran dificultad para poder salir adelante, ¿no? Entonces, ese era un choque que tenía Maslow con Freud, con el psicoanálisis, porque pues, como que no le daba como ese soporte. Maslow no tenía como esa confianza en todo ese tema del inconsciente, de la conciencia, de todo ese manejo interno que tenemos nosotros a nivel del inconsciente. Y peor aún todavía, pues tenía como ese choque también con el conductismo, ¿no? El conductismo siempre se habla de que es estímulo-respuesta, estímulo-refuerzo, y ya, ¿no? Como que todo se maneja de esa manera, bajo esa línea de aprendizaje, ¿sí? Aunque pues también cuando hablamos del humanismo y cuando hablamos de las experiencias individuales, pues también se habla de aprendizaje. Centrémonos un poco en la época de la Segunda Guerra Mundial. Centrémonos un poco cómo se estaba viviendo en esa época, pues, la vida de nosotros, los seres humanos, ¿no? Esa época nace precisamente en Estados Unidos, y en Estados Unidos también hubo una época en donde hubo una crisis bastante fuerte, una hambruna bastante fuerte, ¿no? La época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces la gente no tenía cómo sobrevivir, la gente no tenía cómo trabajar, no había trabajo, no había mucha hambre, tenían muchas responsabilidades, y la gente entonces entró en una desesperanza bastante fuerte, ¿sí? Una angustia bastante fuerte, tanto así que llevó a mucha gente a tomar la decisión de la mejor salida, que es el suicidio, ¿no? De querer entonces hacerse daño
porque no tenían un horizonte claro, no tenían como un aliciente. Entonces, curiosamente, en toda esa época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues en donde se supone que nosotros como seres humanos tenemos que protegernos, que ayudarnos, que proteger y salvaguardar la vida de todo el mundo, lo que estábamos aprendiendo nosotros como raza humana era acabarnos. ¿Sí? O sea, fíjense lo curioso de lo que es la vida misma para nosotros. O sea, nosotros venimos a este mundo a servirle a los demás, ayudarnos a nosotros mismos a tener como esa concepción de la humanidad. ¿Sí? Pero por ese tiempo era todo caótico, era, mejor dicho, estábamos en contravía de lo que nos dice el humanismo. ¿Sí? Entonces, sí, lógicamente cuando hablábamos nosotros de Abraham Maslow, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de Carl Rogers, pues precisamente ellos se fijaron un poco en cómo estas personas, o cómo nosotros como seres humanos, tenemos la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente, hacer las cosas de una manera mucho más humana, ¿sí? Porque pues esas experiencias que nos dejaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con esos campos de concentración, con todos esos asesinatos, todos esos experimentos que hacían los generales nazis para mirar un poco el porqué porque en este par de gemelos él era un poco más inteligente que este, entonces nos cogían como chivos expiatorios, ¿no? Como ratas de laboratorio. Entonces realmente fue algo bastante traumático entre el humanismo, el psicoanálisis, el conductismo, y empezar a entender cómo nosotros estábamos entrando en ese estado de desesperanza aprendida, porque no sabíamos a dónde coger. O sea, el mundo era totalmente hostil para nosotros y no teníamos salidas. La única salida era morirse. ¿Sí? Entonces, eso, a partir de allí, nace el humanismo. ¿Sí? Y ese humanismo está enfocado en este tema de la motivación. ¿Sí? Y realmente me parece muy importante toda la tarea que hizo o que tuvo Maslow, porque le dio una vuelta de 360 grados bueno, para no volver a lo mismo, sino para generar el cambio total, ¿sí? Desde la percepción, desde la visión que tenemos nosotros como personas. ¿Sí? Y esto es muy bueno, o sea, el humanismo en un proceso terapéutico me parece muy genial, me parece también como interesante, porque es entrarnos a entender los conceptos que tenemos de la vida nosotros mismos, los conceptos que tenemos nosotros de mi existencia. ¿Sí? Entonces, digamos que Maslow, inclusive si miramos un poco la vida de Maslow, pues Maslow era una persona pues, como que vivió más que todo su infancia en una constante enfermedad. Él estuvo siempre siendo una persona supremamente enferma, se la pasaba más que todo en el hospital con las mismas enfermedades. Entonces, este muchacho era como un ser que realmente sufrió muchísimo en su infancia. ¿Sí? No porque los padres no lo quisieran, no porque los padres no estuvieran bien económicamente, no, sino pues por la misma condición de salud. Los padres estuvieron siempre muy pendientes de él. ¿Sí? Entonces, hay que entender que cuando él empieza a salir de todas estas condiciones de salud un poco negativas, él le tocó luchar muchísimo para poder destacarse a nivel académico, porque no lo estaba haciendo bien. O sea, él no se destacaba, Abraham Maslow no se destacaba en el colegio. O sea, realmente el hombre muy poco inteligente era. Y esto lo digo no porque quiera yo hablar mal de él, sino porque eso habla la biografía de él, ¿no?
Entonces él era muy poco comprometido con su estudio. ¿Sí? Aparte de eso, era una persona que realmente era poco atractivo, era una persona supremamente como simplón, un muchacho muy simplón, que realmente como que no lo tenían en cuenta para, si hablamos de pronto de integrarse socialmente con los compañeros, con las compañeras, como que la gente le hacía el feo, ¿no? Entonces él también como que tenía como ese distanciamiento social. Si estamos hablando de los equipos deportivos, entonces todo el mundo, es lo que pasa a veces en los colegios, que se reparten para armar un picadito de fútbol, de basquetbol, lo que sea. Entonces él quedaba ahí, ¿y quién se lleva a este señor? ¿Quién se lleva más yo? Entonces tocaba decir, bueno, el que haga primero el gol se lo lleva. Entonces la gente no quería hacer el gol, ¿sí? Entonces, porque era realmente algo que no lo veían como una persona, pues como socialmente interesante, ¿sí? Como les digo, era una persona muy poco comprometida con su estudio y era poco atractivo, ¿sí? Entonces, él a partir de esta situación que él vivió, de rechazo, de aislamiento, él dijo, no, esto no, mira lo que dijo él, esto no puede seguir siendo así, esto tiene que cambiar, yo tengo que cambiar. Y el hombre empezó a cambiar, a reescribirse, él empezó a generar un compromiso con su propia vida y empezó a estudiar y empezó a destacarse académicamente, y el hombre terminó siendo un muy buen estudiante, para luego convertirse en un muy buen psicólogo. Estamos hablando de él hoy día, ¿sí? Y él es una de las personas muy reconocidas en el campo de la psicología. Pero es precisamente por eso que él empezó a tener la posibilidad de reescribirse y de ser una persona excelente, ¿sí? Un excelente profesional. ¿Ven? ¿Qué cambió en él? Cambió en él la buena disposición, la reevaluación que él tenía de sí mismo para poder empezar a hacer lo que él quería, que era cambiar ya toda esa idea que tenían los demás de él, ¿sí? Entonces, de hecho, en esa época de la etapa universitaria, o digamos del bachillerato a la universidad, se puso de moda las evaluaciones del coeficiente intelectual, los CEI. Entonces, para esa época, las personas que querían entrar a la universidad tenían que aplicarse una prueba de coeficiente intelectual. Y eso, pues obviamente, les daba el ingreso. Si el CI era alto o, digamos, adecuado, o pasaba la norma exigida hacia arriba, pues era admitido en la universidad. Pero en esa época fue algo muy importante, de que la gente tenía que presentar el coeficiente intelectual, y ese coeficiente intelectual de ahí en adelante lo iba a acompañar para toda su vida. Ese resultado, sí, me refiero yo a ese resultado del coeficiente intelectual. No es como ahora, que si a uno no le va bien en la prueba de CAES o toda esa cuestión, la gente puede volver a pagar y vuelve y presenta su examen, ¿sí? Para mejorarlo. No, en esa época era, este es su resultado de su coeficiente intelectual, y en adelante usted va a tener posibilidades, altas, medias o bajas, pero eso es lo que va a tener para usted, ¿sí? Entonces, eso teníamos que lograrlo para poder ingresar a la universidad, ¿sí? Maslow estuvo tan interesado en reescribirse, que él, al presentar su examen de coeficiente intelectual, y ojo con esto, fue el resultado más alto de coeficiente intelectual de su generación. No estoy hablando del curso, ni de la universidad, ni de la ciudad, no,
de su generación, el coeficiente más alto. ¿Sí? Entonces, todo lo que él se propuso, todo lo que Abraham Maslow se propuso para sobreescribirse, lo logró. ¿Cómo lo logró? Pues con esa buena disposición, con esa buena actitud, con esa buena confianza en sí mismo. Él empezó a reescribirse y esa conducta empezó a calarle algo muy importante a Mauro, en donde decía, mire, si yo lo pude hacer, una persona que no tenía realmente futuro en la vida, o sea, si yo lo pude hacer, entonces cualquier persona lo podemos hacer. Cualquier persona que estamos aquí sentados en este salón, ¿sí? Tenemos la capacidad de reescribirnos. ¿De quién depende? De nosotros mismos. Tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y lo vamos a hacer en la medida que nuestros proyectos de vida, nuestras metas a corto, a mediano, a largo plazo sean coherentes, sean organizadas y sean llevadas de la mejor manera. Entonces, digamos que eso fue lo que primero trabajó Maslow, y pues obviamente también Carl Rogers pues presentó un poco como esa línea también de la capacidad que tenemos para reescribir. Pero antes de centrarnos en Rogers, miremos que lo hablábamos nosotros inclusive de alguna otra manera, lo hablábamos nosotros en clases anteriores, cómo tenemos esa capacidad de hacer las cosas que nosotros nos proponemos, aún teniendo toda una gran capacidad, una gran dificultad, o que tengamos, digamos, el viento en contra. O sea, digamos que tenemos esa posibilidad de hacer. Hablemos de la famosa pirámide de necesidades que plantea Maslow, y esto hay que tenerlo muy en cuenta en todo contexto. La pirámide de Maslow, aunque en algunos momentos ha intentado ser reevaluada, pues porque pues dice Maslow que para poder yo pasar de un nivel al otro, yo tengo que haber superado el anterior. Hoy día se dice que no, que yo puedo ir manejando las cosas a la par para poder sacar adelante, digamos, que si yo tengo de pronto una dificultad, entonces yo puedo interactuar con otra persona para que vayamos ya solucionando todos esos niveles que nos plantea la pirámide de necesidades de Maslow. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros hablamos de la primera etapa o el primer nivel de la pirámide de Maslow, pues es la que nos permite a nosotros poder sobrevivir, porque uno con hambre no puede estudiar. Uno sin lograr conciliar el sueño no puede estudiar. Los procesos cognitivos, cuando yo tengo un mal dormir, no se dan, porque yo estoy sintiendo en mi organismo a nivel fisiológico una serie de cambios que me determinan de que yo no puedo prestar atención. ¿Sí? Que si yo no logré conciliar el sueño anoche, entonces yo voy a estar cabeceando todo el tiempo y no puedo prestar atención. Entonces, son varias cosas que nos dicen a nosotros que las necesidades fisiológicas como primer nivel en la pirámide de Maslow son importantes. Y eso es cierto. ¿Sí? Eso es cierto porque intentemos nosotros estudiar con intentemos nosotros concentrarnos cuando tenemos muchísimo sueño, porque no hemos logrado conciliar el sueño. Entonces, aquí uno mira digamos, los colegios que hoy día evalúan mucho eso. Los colegios privados o del Estado, pues, tienen algo muy, como que lo han logrado entender un poco más, y es entender cómo los muchachos tienen que estar descansados para poder prestar atención. ¿Sí? Normalmente, yo no sé si a ustedes tocó en su primera etapa de vida,
levantarse supremamente temprano porque la ruta escolar lo recogía a las 5 de la mañana para ir a estudiar, ¿no? Entonces, fíjense cómo, de hecho, tenemos que mirar hoy día a qué horas se están acostando a dormir los muchachos. ¿Sí? Hoy día, ¿sí? Mucho más tarde pensaría, ¿sí? Los muchachos hoy día pues, se están acostando tipo 12 de la noche, 1 de la madrugada, y se están levantando a las 4:30. ¿Sí? Entonces, los colegios han empezado a generar ese cambio que de pronto podamos entrar un poco más tarde. De hecho, cuando uno está supremamente agotado porque no durmió bien la noche anterior, entonces los muchachos en la ruta lo que hacen es aprovechar y dormir, ¿sí? Empiezan a dormir ahí y llegan al colegio y algo que también han evaluado muchísimo los colegios es de que no coloquemos las primeras horas de estudio clases ladrillo, ¿no? Como por ejemplo álgebra, ¿no? Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con números, la gente no está, o sea, no está activa intelectualmente. Cognitivamente estamos totalmente dormidos, estamos como en modo avión, ¿sí? Entonces realmente eso es algo que también lo han evaluado porque llegan los muchachos y de pronto ya tienen una actividad mucho más dinámica como de educación física, ¿sí? Para que, digamos, se terminen de despertar y de pronto puedan tener la posibilidad de prestar atención más adelante. Entonces, fíjense cómo si Maslow nos está diciendo que la importancia que tienen las necesidades fisiológicas para nosotros para poder sobrevivir, lo vamos a lograr. ¿Cuáles son esas? Pues el dormir, el comer, ¿cierto? O sea, alimentarnos cuando tenemos sed. Entonces, si yo logro superar eso, digamos que estoy bien en, ok, también, ¿cierto? Pero no es algo que deba, o sea, que si yo no tengo sexo la noche anterior, entonces yo voy a tener un mal desempeño al día siguiente, ¿sí? Claro, no, lo menciona, sí, yo no estoy diciendo que no, ahí lo menciona, ¿sí? Fisiológicamente, estamos hablando de una persona que de pronto tiene esa, como esa necesidad, pero no es algo que esté marcado en que sí o sí tengo que tener una relación íntima en la noche anterior o en la mañana, el mañanero, como lo dicen. ¿Sí? No, no es eso, ¿no? Pero realmente lo que sí genera entonces es como que es algo biológico y algo fisiológico que se puede hacer. Pero uno sin lograr dormir no puede. Sin haber comido bien tampoco puede. ¿Sí? Y sin haber realmente realizado esas dos actividades, no voy a poder concentrar. Imagínense ustedes un señor que ya está trabajando, que ya es una persona responsable, sin haber logrado dormir la noche anterior. ¿Cómo hace para llegar a trabajar? Llega y de pronto tiene una gran cantidad de accidentes de trabajo porque se queda dormido y se va quitándose el dedo. Si está trabajando en una máquina de estas de cortadora o lo que sea, ¿sí? O está de pronto haciendo está haciendo una cuenta en contabilidad y en vez de quitar un 0 le agregó 2, entonces se quedó dormido, le agregó 3, entonces ya la empresa está debiendo una gran cantidad de dólares, ¿no? Entonces, todas esas cosas es importante tener en cuenta. Y nosotros como gerentes de talento humano tenemos que realmente ver cómo, si ustedes son mis colaboradores, cómo están llegando ustedes a la empresa, cómo están llegando. O sea, si yo lo veo que está realmente en una actitud un poco irascible, ¿qué le pasó? O sea, si yo estoy yendo a trabajar y acabo yo de tener problemas con mi esposo, me sacaron de la casa, creo que yo se les había comentado, si yo salgo de la casa y me echaron, entonces cuando yo termine el trabajo, ¿yo a dónde cojo? ¿Sí? ¿Qué hago yo? ¿Para dónde me voy a ir a dormir? ¿No? Entonces, todo eso yo lo tengo que tener resuelto también, porque es algo que para mí, como persona, es importante. Entonces,
El primer nivel, ustedes ya lo saben, tiene que ver con esa parte de la supervivencia, ¿sí? Lograr satisfacer esas necesidades básicas para poder pasar al segundo nivel, ¿sí? Que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa posibilidad de trabajar, ¿sí? Digamos que todas están totalmente conectadas, porque en la medida que yo tengo la posibilidad de trabajar, pues tengo como tener plata en el bolsillo, ¿sí? Y eso está muy relacionado con que yo pueda de pronto tener la posibilidad de ahorrar. ¿Sí? En la medida que yo tenga trabajo, yo puedo ahorrar. Yo puedo pedir el crédito de vivienda, yo puedo pedir para comprar una vivienda BIS, entonces yo puedo tener esa posibilidad. Entonces, digamos que el trabajo me permite a mí tener seguridad, me permite tener a mí la posibilidad de tener dónde meter la cabeza. ¿Sí? Cuando yo no tengo trabajo, ¿cómo voy a ahorrar? ¿Cómo yo voy a tener esa posibilidad de sacar de mi sueldo, que no tengo, para poder ahorrar así sea 50,000 pesos? Para que en 2 años yo tenga cierta cantidad de dinero, pero si no tengo el trabajo, ¿cómo yo voy a lograr culminar ese nivel de seguridad? No lo puedo tener. ¿Sí? Entonces, la seguridad me permite tener ese espacio. ¿Sí? Yo con un trabajo puedo yo atreverme a invitar a salir a una chica, ¿no? De hecho, yo puedo entonces salir con ella y la invito, así sea a un perro caliente a la calle, ¿cierto? Pero tengo esa posibilidad de invitarla. Pero si yo no tengo cómo invitarla, entonces, ¿cómo hago? Entonces, el trabajo me permite a mí tener seguridad y tengo que tener resuelto esa parte a nivel eh, de lo que yo quiero en la vida, ¿no? Entonces, es algo, este nivel de seguridad, yo lo relaciono muchísimo con el mito de casa, carro y beca, ¿no? Como que yo tengo la posibilidad de tener casa, carro y beca en la medida que yo pueda ahorrar y conseguir ese dinero. Resuelto esto de la seguridad, nosotros queremos siempre pertenecer a un grupo, ¿sí? Ser parte de un grupo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos la necesidad de ser aceptados socialmente. O sea, necesitamos tener ese vínculo social. O sea, nosotros somos seres gregarios, definitivamente. Así sea para buscar una dirección que no encuentro, así sea para pedir una ayuda, lo que sea, pero necesito interactuar, necesito socializarme con las demás personas. Entonces, esa aceptación social me permite a mí entonces no sentirme solo. Puedo yo entonces, en la medida que estoy trabajando, puedo tener amigos, puedo tener compañeros de trabajo, puedo vincularme a una iglesia, a una congregación, a un club, lo que sea, pero digamos que tengo esa posibilidad de integrarme socialmente. ¿Sí? Y bueno, lo que decía a nivel de pareja. Luego de eso, una vez resuelto ese tema de la aceptación social y la pertenencia a un grupo social, estamos hablando de tener el autoconcepto, la idea de la autoestima como tal. O sea, como nosotros, en esa necesidad de estima, nosotros queremos siempre, y es algo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Que queremos como destacarnos, ¿no? Ser reconocidos socialmente. Entonces, a mí me gusta que me reconozcan mi trabajo, que me valoren mi trabajo, que tenga yo esos comentarios en público, que eso me enaltecen a mí. Entonces me ayuda muchísimo y ese destacarme me genera a mí una gran satisfacción. Pero fíjense cómo hemos avanzado un poco en esta pirámide de Maslow. ¿Sí? Ahora luego llegará a lo que él habla de la autorrealización. Y la autorrealización está muy relacionado con las cosas que yo quiera hacer. O sea, por pequeñas que sean, por insignificantes que sean, para mí eso puede ser autorrealización. ¿Sí? Una autorrealización para ustedes es graduarse como psicólogos. ¿Sí? Otra autorrealización de ustedes es conseguir trabajo. ¿Sí?
O sea, para cada uno de nosotros, nuestra autorrealización es totalmente diferente. Para algunos es más importante una que otra, pero eso es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿sí? Hay algo que plantea Maslow con respecto a estos temas de la autorrealización que él mencionó como la experiencia cumbre, ¿sí? La experiencia cumbre nos dice a nosotros que tenemos la oportunidad de aprender de lo que nos pasa, ¿sí? O sea, si yo tengo una relación de pareja, y esta relación de pareja para mí ha sido bastante dura, bastante difícil, yo podría decir, no, yo perdí el tiempo acá con esta niña. O sea, no aprendí absolutamente nada. En el humanismo eso no es cierto. Acuérdense lo que dice el humanismo, que la idea es sobre reescribirnos, ¿no? Entonces, esa experiencia que yo tuve con esta señora, ¿sí? Que me hizo mucho daño, que me generó un gran dolor, ¿no? Yo no lo debo ver como tiempo perdido, por el contrario, eso para mí me generó un gran aprendizaje. Yo tengo una gran capacidad y un gran aprendizaje para que esto no me vuelva a suceder. Entonces, las experiencias cumbre son importantes para nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos experiencias cumbre. La separación de nuestros padres es una experiencia cumbre. La separación de mi pareja es una experiencia cumbre. La muerte de un familiar, eso es una experiencia cumbre, ¿sí? El ascender, porque las experiencias cumbre no son solamente negativas, también son cosas buenas que me han pasado. Y tengo que darle la importancia en ese sentido, ¿sí? Entonces, Abraham Maslow le dio muchísima importancia a todo este tema de la autorrealización. Y le agregó dos conceptos muy importantes que también lo menciona Carl Rogers, ¿sí? Cuando él habla de esas experiencias cumbres y cuando él habla de algo que es muy de moda o que está muy de moda hoy día, y es la resiliencia, ¿sí? La resiliencia nos dice a nosotros qué capacidad tenemos nosotros de aprender con respecto a lo que nos está sucediendo hoy día, ¿sí? Ustedes vieron El camino a la felicidad de Chris Gardner, ¿sí? El camino a la felicidad, creo que ¿sí? El camino a la felicidad con Will Smith y el hijo, ¿sí? Eso fue una historia de vida real, ¿sí? Ustedes no se imaginan cómo este señor Chris Gardner, antes de ser esta persona que hoy día es, ese ser motivacional, porque él ahora da conferencias a partir de sus experiencias, de esas experiencias cumbre. Entonces, la historia de vida de Chris Gardner fue durísima, fue supremamente dura. Él de niño fue maltratado psicológicamente, fue abusado sexualmente, ¿sí? Entonces, de hecho, en el rodaje y la filmación de la película de él estuvo ahí para orientar a Will Smith a cómo se sentía él en ese momento. Como todo lo que nos muestran en la película, él lo vivió. Cómo le tocó dormir en un baño con el hijo, cómo le tocó ir a rescatar sus máquinas que él vendía, pero él nunca perdió su motivación. Él nunca perdió como esa berraquera, perdónenme la expresión, para lograr su objetivo. Ese nivel de resiliencia para él fue importantísimo. La esposa lo dejó, ¿sí? Lo abandonó. Él entró en unas crisis depresivas que eso las podemos estar viviendo nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Pero yo tengo dos decisiones, o me hundo o salgo adelante. Y la idea es tener esta resiliencia, ¿sí? Y a nosotros nos pasa eso, pero a veces nosotros de algo tan insignificante nos echamos a morir. Nos dejamos llevar por la tristeza, por la angustia y nos acompañamos del proceso cognitivo negativo de cómo
nos estamos yendo al fondo. Tenemos la posibilidad de reescribirnos, pero eso depende de nosotros, de cada uno, de mi experiencia cumbre y de mi resiliencia, ¿sí? Entonces, Maslow y Rogers se centraron un poco no solamente en el concepto del enfermo como tal, ¿sí? Sino él quiso fue como, sobre todo Rogers, él lo que quiso fue como estudiar a 120 ejecutivos de éxito. Un grupo de personas que han tenido éxito. O sea, no nos centremos en cómo es la persona cuando está viviendo una situación difícil y que está enfermo, que está depresivo, que no sabe qué hacer, o sea, eso es lo normal, digamos que eso es lo normal de nosotros los seres humanos, que estamos en una condición de salud emocional o mental o física totalmente alterada. No, ellos se centraron un poco en estas personas que tenían éxito en la vida, ¿sí? Entonces, mirémoslo, estudiémoslos a ellos de por qué lograron ellos, aún viviendo unas situaciones de tanto dolor, salieron adelante. Lograron entonces sacudirse y aprender de las experiencias que habían vivido. Y eso fue lo que hizo Chris Gardner, aprender de eso, ¿sí? Eso fue lo que han hecho muchas personas. Acuérdense de la época de la pirámide de David Murcia, ¿sí? Toda esa gente cuando perdió toda esa plata que invirtió, ¿sí? Y hay gente que aún todavía, yo no sé, eso ya pasó hace como unos 15 años, ¿no? Más o menos, y aún todavía viven en ese sufrimiento. Personas que han invirtieron 10 millones de pesos y pues claro, los que aprovecharon eso, en los 3 años, esos 10 millones se le convertían en 150 millones y cogían esos 50 millones y los volvían a meter allá y se les convertían en 150 millones de pesos. Eso fue algo increíble, ¿sí? Pero ya llegó después la época de las vacas flacas de David Murcia, entonces empezaron entonces a controlar todo eso y la gente que había metido la plata, por ejemplo, esos 10 millones de pesos, ya no lo recuperaron, ya lo perdieron. Y entonces para recuperar esos 10 millones, estaban haciendo una serie de filas larguísimas y lo único que les podían, o lo que pudieron recuperar fue como una tostadora, una plancha, algo así. Una plancha que le costó 10 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, digamos, los conceptos de esta persona con respecto a la resiliencia, si es una persona negativa, pues entonces es quejarse, es denigrar de la gente, que todo el mundo está en contra de ella, que esto es injusto, o sea, todo el tiempo es quejándose. Se convierte en unas personas tóxicas en ese sentido, ¿no? Entonces, todo el tiempo es quejarse en esa situación. Otra persona que también puede estar o haber vivido ese tema de la época de David Murcia, personas que no solamente invirtieron 10 millones, sino hipotecaron la casa para meterla allá, ¿sí? Lo que hicieron fue como meter 70 millones y también los perdieron, ¿sí? Pero la resiliencia de esta persona fue, bueno, sí, yo ya aprendí, fue un error haber confiado en esto y haber entregado 70 millones, pero yo ya no puedo hacer, o sea, yo ya no puedo echar para atrás, o sea, ya la decisión está tomada, tenemos que salir adelante. Entonces, con la esposa, con los hijos, salieron adelante, trabajaron de una manera supremamente juiciosa y hoy día ya recuperaron lo que habían perdido, pues ya tienen nuevamente su casa. ¿Por qué? Porque tuvieron resiliencia, ¿sí? La otra persona no, la otra persona hasta tuvo problemas con la esposa porque se agarraban, peleaban, entonces fueron dos situaciones que vivieron ellos, ¿sí? En donde uno muestra una gran capacidad de resiliencia y la otra persona pues no, ¿sí? Fíjense entonces cómo esos dos conceptos de las experiencias cumbre nos dicen a nosotros qué es lo que debemos aprender, que tenemos o podemos estar viviendo una situación bastante dura, crítica, pero podemos aprender de ello, ¿sí? No son 20 años perdidos por esa relación de pareja, no. Fueron 20 años en donde yo aprendí a
sea, mucho más analítico, a ver las cosas de una manera mucho más completa, a ver las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está planteando el tema de Chris Gardner, el tema del humanismo, lo que nos está planteando Maslow con el tema de las experiencias cumbre. ¿Sí? Bueno. Entonces, digamos que ese tema del humanismo pues nos implica a nosotros como que la manera como nosotros nos sentimos en cada momento de nuestra vida, pues como con qué tipo de motivación, cuál es mi nivel motivacional. Ustedes saben que la motivación es el motor que me ayuda a lograr mis metas. Es lo que me permite a mí conseguir mis tareas. Entonces, yo puedo tener esa muy buena motivación o mirar de qué manera yo la puedo modificar, qué es lo que me está haciendo que yo tenga una muy mala o una muy baja motivación. Y si miramos nosotros en el contexto organizacional, la empresa me va a generar a mí altos niveles motivacionales o bajos niveles motivacionales. Entonces, si miramos nosotros, este concepto de la motivación laboral son un conjunto de fuerzas energéticas que originan tanto dentro como fuera de un individuo para iniciar un comportamiento relacionado con el trabajo para determinar su forma, dirección, intensidad y rendimiento. O sea, si para mí lo que yo hago me genera una buena motivación, entonces todo va a estar encaminado o dirigido a lograr las metas. O sea, ¿por qué? Porque me siento motivado. Para mí esto es un reto, para mí esto es interesante, para mí esto es agradable. O sea, ¿cuál es la percepción que yo tengo? Y cómo yo voy a unir todas esas fuerzas energéticas, como lo dice allí, y las voy a poner a favor mío para lograr una serie de objetivos que yo me he trazado o que en mi empresa nos han trazado para lograr esas tareas. ¿Sí? Entonces todos mis comportamientos van a estar alineados con eso. Toda mi tarea va a estar alineada con eso. Absolutamente toda. ¿Sí? No me voy a poner a ser ni roñoso ni perezoso, porque eso sería entonces comportamiento negativo. ¿Sí? Por el contrario, voy a estar atento, voy a estar dispuesto, voy a tener buena actitud. Esos son buenos comportamientos. Entonces, la motivación laboral va a relacionar esas fuerzas energéticas para que yo utilice unos comportamientos adecuados, para que esos comportamientos adecuados tengan una dirección, tengan una intensidad y tengan un rendimiento para poder lograr los objetivos. ¿Sí? Pero entonces, pues, o sea, eso es lo que yo quisiera llegar a mi empresa, sentirme motivado. Pero resulta que mi empresa no me da esa motivación. No me permite tener esa motivación de una manera elevada. Entonces, acá nosotros tenemos, pues, como esa mala disposición o esa buena disposición, ¿no? Como yo amo mi trabajo o yo odio mi trabajo. ¿Sí? Yo odio lo que tengo que hacer. No me gusta venir a trabajar acá porque acá es algo desgastante. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el nivel motivacional? A partir de cómo percibo yo mi trabajo. Entonces, aquí vemos esos dos muñecos en donde uno está amando lo que hace y el otro está odiando lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante, cuando estamos odiando, pues de ahí en adelante todo es punitivo, todo es un castigo para mí. Lo contrario sería si yo realmente disfruto absolutamente todo, ¿no? Bien. Entonces, este proceso motivacional me parece muy importante porque en ese proceso motivacional yo voy a obtener o satisfacción
o voy a tener frustración. Y eso nos puede pasar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar en los procesos de aprendizaje. Yo puedo tener ese ciclo motivacional. ¿Sí? Entendamos entonces, recordemos que toda conducta nace o se presenta a partir de una necesidad. ¿Sí? Cuando yo tengo hambre, digamos, esa es la necesidad que yo tengo para poder satisfacer la necesidad de comer, o el hambre, como te dicho. ¿Sí? Para poder yo cubrir o generar como ese equilibrio homeostático, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es comer. ¿Sí? Entonces se creó la necesidad, o tengo sueño, o tengo hambre, o tengo sed. O sea, se creó en mi organismo la necesidad. Fisiológicamente tengo esa necesidad. Eso me lleva a mí a tener una tensión. Ahí perdí yo la homeostasis, perdí yo el equilibrio. Entonces tengo yo que mirar a ver qué como, porque tengo hambre pero bárbara. ¿Sí? O yo necesito conseguir dónde dormirme porque tengo un sueño tenaz. Entonces yo necesito equilibrar nuevamente mi organismo. Biológicamente yo tengo que tener esa respuesta fisiológica de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces se creó la necesidad, está la tensión, que es la pérdida de esa homeostasis, me lleva a mí a tener una serie de conductas para poder tratar de recuperar ese equilibrio. Las conductas son comer, tomarme un vaso con agua si es que tengo sed, o conseguir donde descansar si es que tengo sueño. O sea, las conductas son esas. Entonces, este ciclo me genera a mí conductas, respuestas para poderlas realizar una a una para poder obtener el resultado que yo quiero. Si estamos hablando de la conducta de comer o de la necesidad de hambre que tengo yo, entonces, ¿cuáles serían mis subconductas? Yo necesito ir a comer algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que, para poder satisfacer esa necesidad biológica de comer, cuál sería mi primer paso para solucionar eso? ¿Qué creen ustedes? Cuando yo tengo hambre, ¿qué debo hacer? Ok, ir a comer, pero desglosemos esa conducta de ir a comer. ¿Qué debo ir a hacer? Bueno, aunque pareciera chistoso, es cierto, yo tengo que mirar primero dónde está mi billetera. ¿Sí? Entonces, yo tengo dinero en mi billetera, ¿sí? Tengo dinero en Nequi, tengo dinero en, no sé, ¿qué hago yo? ¿Sí? ¿Tengo dinero o no? ¿Por qué? Pues porque yo de pronto me voy, o sea, de hecho hay una serie de indicios en donde yo sé a dónde tengo que ir a comer. Si a mí me gusta el pollo de KFC, entonces yo ya sé que allí hay uno, ¿no? Entonces yo sé cuál es el logo del KFC, entonces yo me voy para allá. ¿Sí? Entonces yo me voy para allá, entonces las diferentes subconductas que yo convierto en conducta para llegar allá a KFC es levantarme, mirar si tengo plata en el bolsillo, salir de este salón, bajar las escaleras, salir de esta sede, y creo que tengo que coger hacia allá, ¿no? ¿Sí? Hacia la séptima para poder ir a comer. ¿Sí? Entonces, digamos que hasta ahí yo no tengo problema, pero en ese camino, de pronto yo voy a salir y me encuentro con uno de los dueños de la universidad que me dice, venga, Gloria, venga, pero necesito que nos vamos a reunir. Hasta ahí llegué. ¿Sí? Entonces, mi proceso motivacional quedó truncado, quedó trancado. Es decir, no quedo satisfecho. Pues ahí, en cierta manera, tengo que posponer el proceso motivacional. ¿Por qué? Porque quedo frustrado. ¿Sí? Porque me iba para allá y me encontré con uno de los dueños y nos fuimos para la reunión. ¿Sí? Si yo salgo de acá y resulta que me encontré con un señor que le dio plata y me cobró, entonces la plata que yo tenía para comprarme lo que quería comprar,
me tocó entregársela, bloqueado también. Entonces, mi nivel motivacional, mi proceso motivacional quedó también truncado. ¿Sí? Si yo llego allá y lo que yo quiero pedir no lo hay, también, ¿no? O llegué y está cerrado, también. Entonces, toda una serie de factores hacen de que yo tenga un buen proceso motivacional o un mal proceso motivacional. Entonces, cuando yo no logro satisfacer este proceso, entro en frustración. Pero cuando yo lo logro, pues entonces ya yo logro generar esa homeostasis, ese equilibrio, entonces ya yo tenía hambre y logré comer. Entonces ya quedé contento, ya quedé tranquilo, ya no me duele la cabeza, ya no estoy de mal genio, ya no me voy a marear, o sea, no, ya comí, ya estoy bien relajado. Entonces, cuando yo logro esa satisfacción, esa necesidad, o sea, ha sido resuelta, ha sido cumplida, hasta que vuelva a sentir hambre. ¿Por qué? Por eso es un ciclo motivacional. Y ese ciclo motivacional me puede generar aprendizajes de cómo hacer para poder conseguir lo que yo necesito. O sea, todo eso son procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros esa parte del proceso motivacional. Factores que promueven la motivación. Aquí hay unos estados psicológicos críticos, ¿no? Cuando hablamos de la motivación interna, y esos estados psicológicos críticos son la significatividad del trabajo, la responsabilidad sobre los resultados de su trabajo y el conocimiento de los resultados de su trabajo. ¿Sí? Bueno, y eso es muy cierto si la tarea que yo tengo que hacer diariamente es una tarea bastante interesante, con mucho reto, significa mucho para la empresa, es importante con base en lo que yo vaya a encontrar como resultados para la empresa. Entonces, ¿qué tan significativo es el trabajo para mí? O sea, aquí estamos hablando de estos estados psicológicos críticos. ¿Sí? Y esa responsabilidad sobre qué hace para la empresa, por qué es tan importante los resultados y la toma de decisiones que yo tenga para mejorar productividad o para mejorar ingresos, ¿no? Entonces, yo tengo una responsabilidad muy grande aquí en la empresa. Es muy importante lo que yo haga para mi empresa. ¿Sí? Entonces, aquí me colocaron, en este cargo, me colocaron es precisamente para conseguir los objetivos. Y eso es un alto nivel de responsabilidad. Quiere decirte que yo soy importante para la empresa. Quiere decirte que lo que yo hago o deje de hacer es muy importante para la empresa. Esa es la responsabilidad que yo tengo. ¿Sí? Y bueno, el conocimiento de los resultados de mi trabajo, ¿no? Pues porque pues, es muy importante que a mí me vayan como retroalimentando, como que me vayan reconociendo cómo yo he venido avanzando en el proceso, qué he venido ayudando, y eso cómo ha significado positivamente para la organización, ¿sí? Entonces, venga, tengamos reuniones y miremos todo lo que hemos logrado en el área, ¿sí? En el departamento, con nuestro equipo de trabajo. Entonces, miremos ese conocimiento, ¿sí? Miremos ese resultado que yo tengo en eso. Entonces, tengan en cuenta esos estados psicológicos críticos que se mencionan ahorita en este sentido. Para que el trabajador experimente los episodios o los estados psicológicos críticos anteriores, el puesto desempeñado debe presentar unas dimensiones muy importantes. ¿Sí? Y esas dimensiones importantes son variedad de la tarea, identidad de la tarea, importancia de la tarea, autonomía, retroalimentación. En últimas, es lo que yo les estuve comentando ahorita, ¿sí? Que yo sepa, y esto siempre es muy importante para cada uno de nosotros como trabajadores, que yo sepa qué es lo que tengo que hacer. O sea, que yo sepa cuáles son mis funciones, cuáles son mis roles como trabajador acá en la organización.
sea, yo tengo que tener claro cuál es la identidad de mi tarea. Pero fíjense que si nos vamos un poco atrás en el proceso de inducción, ahí en ese proceso de inducción tenía que haberme dicho qué era lo que yo tenía que hacer, cómo era mi tarea, cómo la debía hacer. Entonces, ahí tengo yo claro la identidad de la tarea, la importancia de la tarea, nuevamente lo que yo les comenté ahorita, y volvemos al tema de la autonomía, que tanto yo tengo la capacidad de tomar decisiones para resolver problemas, es bueno, es malo, obviamente mi líder, mi jefe, va a tener en cuenta qué decisiones he tomado yo anteriormente y con qué consecuencias para la organización o para el departamento se han tenido, ¿no? Y bueno, siempre la retroalimentación, siempre es muy importante que nosotros conozcamos cómo nos ha ido y que nosotros como jefes tengamos la oportunidad de decir a la gente lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Siempre es el tema de la retroalimentación. Principios motivacionales. Principio de la predisposición, de la consecuencia, de la repetición y de la novedad. ¿Sí? Es muy cierto que cuando yo no tengo buena disposición de ánimo, cuando yo estoy bajo de ánimo, niños, me prestan atención en el caso. Cuando yo tengo esa buena disposición, pues yo no voy a tener esas frases que aparecen allí, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué? O esto es algo insoportable, ¿no? Sí, las cosas a veces se tienden a hacer un poco como la de como molestas, como incómodas, como que esto no es injusto, esto es injusto para mí, ¿no? ¿Ven? Entonces, el concepto de las experiencias cumbre, el concepto de la resiliencia sale nuevamente reducido acá. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es buscar de que lo que yo estoy viviendo ahorita, algo debe estarme enseñando. Yo debo estar aprendiendo algo de esto. O sea, no es el por qué, sino, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Miremos a ver qué aprendemos de esto. En vez de estar diciendo que esto es inaguantable, ¿por qué no estamos diciendo, venga, vamos a aprender de esto y lo vamos a hacer de la mejor manera? Esto nos lleva a nosotros a resolver las cosas más adelante. Y ahora sí ya entendí por qué era esto o para qué era esto. Entonces, ese principio de la predisposición habla mucho de mi actitud, de mi estado de ánimo, de mi factor motivacional, de cómo le estoy colocando una buena disposición o una mala disposición. El principio de la consecuencia tiene mucho que ver con la ley del efecto de Thorndike, cuando habla de que tendencia a reproducir las experiencias que tienen consecuencias agradables. Lo que yo hice ahorita me fue bien, lo voy a replicar más adelante. Lo que yo hice ahorita me fue muy mal, seguramente no lo voy a volver a cometer porque me fue, pues como que tuve malas consecuencias, malos resultados. ¿Sí? Entonces voy a tender a repetir lo agradable y voy a no repetir las consecuencias desagradables. Entonces, ahí estamos hablando de ese principio de las consecuencias. Luego hablamos del principio de la repetición, y aquí tiene mucho que ver con, en la medida que yo me ponga a trabajar en lo que yo quiero sacar adelante, voy a volverme un experto. Aquí habla de la maestría de lo que yo hago. Quiero ser el mejor cobrador de tiros libres de mi equipo de fútbol. Me quedo y practico, me quedo y practico. Mientras los demás están de pronto haciendo otras cosas, yo me quedo practicando. ¿Sí? Yo quiero ser el mejor en atender consultas psicológicas, entonces yo me pongo a mirar a cómo genero procesos terapéuticos, cómo le ayudo a la gente. Entonces, principio de la repetición. La maestría en la ejecución de una tarea vendrá dada por, entre otros aspectos, por la repetición que se ve forzada por un modelaje hacia la excelencia. Entonces, podemos ser uno más del montón o podemos sobresalir de ese montón. ¿Sí?
el principio de la novedad, las novedades controladas pueden ser mucho más atractivas y motivadoras que aquello que ya está conocido, ¿no? Tiene mucho que ver con la tarea que es monótona, que es repetitiva. A veces cuando yo no tengo nada nuevo que dar o nada nuevo que aprender, pues ese principio de la novedad se pierde, ¿sí? Es algo así como cuando yo escucho una canción por primera vez y fue un boom y fue interesante, fue agradable, entonces ya todo el mundo la escuchaba en las emisoras de radio, se escuchaban, entonces todo el mundo chévere la escuchaba y era bien pegajosa, pero después de tanto tiempo que uno la escuchó, ya perdió valor, ¿sí? Ya no tiene importancia porque ya es algo muy repetitivo, entonces el principio de la novedad es muy importante. Que mi trabajo no sea monótono, que hagamos las cosas de una manera diferente para bien de nuestro bienestar y de nuestra motivación. Bueno, esto ya lo vimos, que esta es la necesidad de Maslow, de fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Bueno, McGregor habla de las dos teorías, de la teoría X y la teoría Y. ¿Sí? En la teoría X, Douglas McGregor nos dice a nosotros que las personas como que les gusta que les estén llamando la atención, como que les gusta tener el policía ahí al lado, que lo regañen, que lo repriman, que lo sancionen. O sea, la teoría X es como nos está mostrando el lado negativo del trabajador. ¿Sí? Esa es la teoría X. ¿Sí? Entonces, en la teoría X, la persona trabaja lo menos posible, carecen de ambición, no quieren hacer absolutamente nada, no se motivan por absolutamente nada, evitan responsabilidades, prefieren que los manden y a veces hasta son reactivos a esos mandatos, a esas órdenes, se resisten a los cambios. Qué mejor que una persona que no le exige, entonces mejor que no me estén generando esas nuevas tareas, pues porque no las quieren. Son crédulas y están mal informadas. Haría poco por la empresa si no fuera por la dirección. Esos son los supuestos de la teoría X. El otro extremo de la teoría X, pues está, según Douglas McGregor, está la teoría Y. ¿Sí? Y es totalmente lo contrario. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que la teoría X se habla de que los trabajadores trabajan lo menos posible, acá en la teoría Y son mucho más dinámicos, son mucho más dados a hacer las cosas con agrado. ¿Sí? Entonces, no carecen de ambición, son realmente gente que se automotiva por sí sola, por el hecho de la tarea, evitan responsabilidades, no, ellos asumen responsabilidades. ¿Sí? Quieren trabajar en equipo, quieren trabajar de una manera muy juiciosa, muy completa para conseguir los objetivos. ¿Sí? Prefieren que los manden, seguramente, pero también quieren entonces autonomía. También quieren una buena posibilidad de hacer las cosas por sí mismo. ¿Sí? Son permeables, les gusta el cambio, disfrutan del cambio, trabajar con otras personas, cuando llega otra persona que los empieza a liderar, o sea, no son para nada críticos de una manera negativa, no son reactivos, más bien son muy proactivos. ¿Sí? Les gusta conocer lo que tienen que hacer y bueno, pues realmente los líderes, los gerentes confían mucho en ellos y saben de que van a hacer las cosas muy bien. Entonces, consideran que el trabajo natural como algo que les gusta, o sea, no lo ven como algo negativo. Se autodirigen hacia la consecución de los objetivos que le confían. En ciertas condiciones buscan responsabilidades, tienen imaginación y creatividad, sienten motivación y desean perfeccionarse, es decir, que no necesitan tener el policía ahí al lado. Asumen los objetivos de la empresa y reciben compensaciones por lograr. ¿Sí? Entonces,
esta es la famosa teoría del Kitchen de Douglas MacGregor, que realmente pues, nos invita a nosotros como que a tener como la posibilidad de ubicarnos acá, tanto en el estilo de liderazgo hasta como nosotros mismos como colaboradores. Bien. Luego hablamos de la teoría bifactorial de Hexberg. Teoría bifactorial de Hexberg. La teoría bifactorial, pues como su nombre lo indica, son dos factores. Y esos dos factores, niñas, por favor, ustedes están atentas a clase. Porque hace rato las veo que están hablando allá atrás con el celular y ni prestan atención ni están dejando prestar atención al muchacho que está atrás de ustedes. Entonces, si no les interesa, bien puedan. Ahí está la puerta, por favor, para que salgan y no se les tenga que llamar la atención. Esto es algo motivacional. Esto es de automotivación. Si ustedes no quieren aprender, pues no dañen la clase y sí retírense del salón. ¿Sí? Esto es de aprendizaje para todos. Entonces, qué pena con ustedes, niñas, pero las veo hace rato en esa conversación de ustedes dos y pues no sé qué están haciendo. Pues, si no les interesa, pues retírense, de verdad. Hacen más retirándose que quedándose acá, pues, sin aprender. Yo que aprenden más afuera. No sé de qué, pero aprenden más afuera. Bien. Bueno, se llama bifactorial porque se tienen en cuenta dos factores. Y esos factores están relacionados con, o sea, y de esto que estamos hablando de la teoría de Hexberg, tiene mucho el CMT, el cuestionario de motivación hacia el trabajo, porque estamos hablando de insatisfacción y estamos hablando de satisfacción. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué nos genera a nosotros como trabajadores insatisfacción? Lo comentábamos días pasados, el alto nivel de normas, el número de normas tan cuadriculadas y tan excesivas, ¿sí? El nivel de supervisión de nuestro jefe que tenemos, ¿cierto? Las condiciones de mi ambiente, trabajo, tengo claridad de lo que tengo que hacer o no, aparte de que me toca madrugar y salir tarde, entonces considero que mi parte salarial para nada es justificada de una manera como interesante. Yo me estoy quemando las pestañas, los ojos, las columnas, me estoy quebrando mi columna para recibir esto. O sea, realmente esta empresa me sale a cacho, entonces yo hablo mal de la empresa, o sea, todo es insatisfacción. Entonces las relaciones y la seguridad están allí latentes en este concepto de la insatisfacción. Ese es un factor, la insatisfacción. ¿Sí? Los factores de insatisfacción están relacionados con esa manera como nosotros interpretamos la organización donde está. ¿Sí? Entonces eso es como muy interno allí. Y en el otro, ahí vemos nosotros la palabra de satisfacción y lo que a mí me genera mi empresa. Mi empresa me genera un gran compromiso. Entonces hablamos de la realización del reconocimiento, las actividades que yo tengo que desempeñarme, el nivel de responsabilidad, los avances, el crecimiento. En última lo hemos estado mencionando durante todo el tema de motivación. ¿Sí? Entonces, me genera una gran satisfacción. Esa es la teoría bifactorial o la teoría de los dos factores de Hexberg, ¿no? Qué bueno que tengamos reconocimiento en mi ambiente de trabajo, que tengamos la posibilidad de mostrar buenos resultados, la realización de mis tareas, ¿cierto? Que tengamos no solamente una actividad, sino varias y que sean retos para mí, y que eso me lleve a mí a tener altos niveles de responsabilidad, que podamos avanzar en todo eso,
Y bueno, pues en la medida que mi empresa me da la posibilidad de crecer como profesional, como persona, pues entonces no me voy a sentir estancado, más bien. Entonces, esa es la teoría bifactorial de Hexberg. Bueno, esta teoría de las necesidades aprendidas de McClelland para mí son muy válidas, muy importantes, porque cada uno de nosotros tenemos de una manera mucho más identificada algunas de estas necesidades. A lo que quiero referirme es que para algunos de nosotros es más importante satisfacer las necesidades del otro. Para algunos no. ¿Sí? Para algunos de nosotros es más importante satisfacer las necesidades de poder. Para otros no. Y por último, para algunos es más importante la necesidad de afiliación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la necesidad de logro? ¿Sí? Para mí es importante que reconozcan, que ustedes reconozcan lo que yo hago. Para mí eso es vital. A mí no me den poder, no necesito yo mandar a la gente, no necesito yo afiliación. A mí reconozcanme lo que yo hago. Quiero que lo comenten en reuniones de trabajo, en donde me digan que fulanito de tal, ¿sí?, es una persona muy comprometida y que logró esto y que hizo esto. Entonces, para mí es más importante sobresalir. ¿Sí? Para mí eso es lo más importante, sobresalir con respecto a mis tareas, ¿sí?, de luchar por tener éxito, ¿no? Entonces, qué bueno que me lo reconozcan y que me den un premio en público porque yo logré eso. Entonces, yo tengo esa necesidad de logro. No tengo la necesidad de poder, no tengo la necesidad de afiliación. Para mí es más importante ese tipo de necesidad de logros. Ahora, la necesidad de poder. Centrémonos en la necesidad de poder. A mí sí me interesa que yo esté dirigiendo. A mí denme un grupo de personas y yo los empiezo a mandar, a que me hagan caso, a asustarlos, a regañarlos, a que hagan esto, a que hagan lo otro. A mí lo que me interesa es mandar. ¿Sí? A mí lo que me interesa es tener el poder. Entonces, venga, yo los voy a coger a ustedes y les voy a pegar un regaño y eso a mí me genera mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque yo tengo la necesidad del poder. No me interesa el logro, me interesa el poder. ¿Sí? Entonces, por eso dice que la necesidad de que otros realicen una conducta que sin su indicación no habrían observado. Es decir, de que a mí colóquenme en esa tarea y yo los pongo en cintura. ¿Sí? Me gusta llegar y mandar. ¿Sí? Entonces disfruto de la investidura de jefe y siempre vamos a tratar de influir, de generar influencia por el poder que tengo. ¿Esa no es la misma que la teoría de la equidad? No, esta no es la teoría de la equidad. Porque esto lo plantea McClelland, la teoría de necesidad aprendida de McClelland. Y bueno, esta persona entonces quiere el poder, no le interesa el logro, no le interesa la afiliación. Y las personas que necesitan la afiliación, es decir, las personas que son felices relacionándose con los demás, son felices integrando un equipo, soy feliz que ustedes me acepten, soy feliz que ustedes me tengan en cuenta, que nos reunamos entonces en la tienda de la esquina y nos reunamos y compartamos un momento. O sea, para mí es muy importante eso. Si yo siento que ustedes me rechazan, eso a mí me duele, ¿sí? Me afecta. Si usted no me tiene en cuenta para el Día del Amor y la Amistad, uy, caramba, eso es un golpe decisivo para mí. ¿Sí? Si ustedes para mí de pronto no me celebran mi cumpleaños, uy, carajo, se olvidaron de mí. Entonces, para mí, la necesidad de afiliación es el deseo de establecer relaciones interpersonales más o menos perdurables, ¿sí? Que me tengan en cuenta. Perdón.
Muchachos, tengo que retirarme, que vayan con ustedes. Porque me están llamando. ¿Quién dijo eso para anotar el código? Por favor. Sí, me pasa el código. Bueno, mañana terminamos.